Oiga, psicóloga, ¿y qué fue lo que le dibujó la menor? Objeción, señoría, no es parte de lo que establece el dictamen y no está inmerso dentro del dictamen. La psicóloga plantea la cuestión que use la metodología y a la conclusión que llega. No es impertinente la pregunta. No, totalmente procedente. Precisamente nos acaba de decir cuál es el procedimiento que lleva a cabo. Queremos saber qué dibujó la menor. Conteste. Perdón, procedente a la objeción, conteste. Como tal, pues ahorita yo no recuerdo si fue un hombre o una mujer, pero sí dibujó la menor y yo lo único que pongo es los indicadores que la menor arroja en el dibujo. Psicóloga, de hecho usted en su dictamen tampoco describió lo que la menor dibujó, ¿cierto? No, Nosotros y el juez no tenemos certeza del dibujo que hizo la menor, ¿cierto? no. Porque ese test de proyección bajo la lluvia dice que hay que establecer el tamaño del dibujo, ¿cierto? Describir el tamaño del dibujo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí lo describo, de hecho, Ok, permítame. Y de hecho también ese T le dice que usted debe describir la posición del dibujo, ¿cierto? al calificar, Dígame, ¿cierto o no es cierto? Sí. Conteste afirmativo o negativamente. sí, De hecho, usted debe también establecer si el dibujo tiene paraguas o no, ¿cierto? así es, Debe establecer si es una lluvia intensa o moderada, ¿cierto? así es, Debe usted establecer también si existe la forma de los trazos, ¿cierto? así es, La presión sobre la hoja, ¿cierto? así es, El tiempo que lleva en realizar ese dibujo, ¿cierto? así es, La secuencia también del dibujo, también, el movimiento que pudiera así tener el es, dibujo y los sombreados, ¿cierto? así es, Psicóloga, y nada de eso aparece en su dictamen, ¿cierto? no, Ya todo eso ya no he hecho nada. Continúa. Un segundo, señor juez. Psicóloga, usted, sin haber realizado el test correspondiente y la técnica empleada, usted obtuvo una conclusión, ¿cierto? Objeción, señoría, es ambigua la pregunta. De hecho, ya la perito estableció qué test aplicó y a qué conclusión llegó. Es ambigua en el sentido de que él menciona un test y una técnica correcta que además ya fue parte de otra contestación de la psicóloga en su momento dado. No establece a qué se refiere de manera concreta. Me parece que es clara, señor juez, voy encaminado que si haciendo eso ya emitió una conclusión. Queremos escuchar nada más. Que sin hacer eso, digo. No, que si no habiendo, sí, exactamente, si no habiendo realizado correctamente el test ni la técnica empleada, obtuvo una conclusión. Esa fue la pregunta. ¿Es una pregunta sugestiva? Sí, claro. Bien. Conteste. sí, No podemos confiar en esos resultados, ¿verdad, psicóloga? sí,
Psicóloga, en su dictamen, bueno, en la entrevista grupal que tuvo usted con la menor, ¿le manifestó que tenía rechazo hacia su maestro Iván? Objeción, su señoría. La psicóloga ya hizo mención acerca de la versión de hechos que narró la adolescente y además, pues como bien refiere, ya en una pregunta anterior, el mismo defensor, la psicóloga no le realizó ninguna pregunta directa a la menor de edad durante la entrevista, no fue ella quien la interrogó, entonces se considera impertinente la pregunta en virtud de que no va encaminada hacia lo que ella planteó en su dictamen. Bien. Sí, ella manifestó que fue la fiscal, ¿no?, quien hizo el interrogatorio y ella hizo la valoración psicológica en concreto, es decir, después de esa narrativa, de hecho, usted llevó a cabo la narrativa. Sí, replantee. No, nada más para verificar, ¿cuándo realizó usted esa valoración psicológica? Objeción, su señoría, ya esa información la vertió la perita. ¿No dijo la fecha? No. No tenemos la fecha. Uh-huh. Contéstela. La fecha que se realizó la valoración fue el día 23 de abril del 2018. Uh-huh. Serían todas las preguntas. Todas las señor, por parte preguntas. de la agencia. Bien, fiscal, su derecho de directo. Usted mencionó a preguntas del defensor que en la entrevista realizada participó el Ministerio Público, el psicólogo y algunas otras personas. ¿Por qué realizan la entrevista así? Objeción, señoría. La pregunta es, ¿por qué realizan? La reformulo. La pregunta es, ¿por qué realizan la entrevista a la pregunta que le hizo el defensor en cuanto a que intervinieron más personas? Sí, escucho. Me parece que ya fue contestada, ¿no? La pregunta. Solamente realizó que la realizaron así, incorrectamente, a lo que planteó en su técnica empleada. Por eso, pero ¿por qué? Es decir, por eso, en relación a la pregunta que usted le hizo, ¿por qué intervinieron esas personas? Sí, es correcta. Conteste. Se hace la valoración psicológica así, porque para no revictimizar a la menor o al adolescente, para que esté repitiendo las mismas cosas, la misma versión de hechos, entonces por eso se lleva a cabo eso, y al final, pero eso no me exenta de que yo no esté presente también y escuche la narración de hechos de la menor y estar observando todo lo que, el comportamiento de que la menor tiene durante todo el proceso de la valoración. ¿Existe algún lineamiento que establezca eso? Objeción, señoría. Sugestiva. Es sugestiva. ¿Puedo agregar algo también a la respuesta? En este momento no. Si usted acaba de mencionar que en virtud de que no sea revictimizada la menor, ¿por qué no debe ser revictimizada la menor? Objeción, señoría. Me parece que eso no es un tema de la psicóloga, ¿no? Digo, porque si nos vamos precisamente al tema del su dictamen, como han sido las objeciones del fiscal del Ministerio Público, sería relevante la pregunta. Pero acaba de vertir la información y fue parte de las preguntas, en consecuencia a las preguntas que hizo el defensor, entonces tengo la posibilidad de interrogarla en ese sentido, su señoría. Para no revictimizar. De hecho, ese tema es un tema jurídico, netamente. Bien, pero sí guarda relación porque esta respuesta deriva de las preguntas del contrainterrogatorio. Conteste. Lo realizamos así porque nos regimos por el protocolo de actuación, por el cual manifiesta que la menor no debe de ser revictimizada y pues tenemos que estar un grupo multidisciplinario para hacer lo que es la valoración psicológica. Usted emite, en pregunta del defensor, le hace
que usted emite su apreciación personal en su dictamen. ¿Está usted facultada para emitir esta valoración psicológica? Objeción, señoría. Es argumentativa y sugestiva. ¿Qué la acredita para emitir una valoración psicológica? Objeción, señoría. Es una pregunta que no forma parte del contra. ¿Qué realizó necesita usted. qué, perdón? ¿Qué la acredita para emitir la evaluación psicológica en relación a la pregunta que le hace si ella puede realizar este dictamen? El defensor le hizo dentro de las preguntas que si ella podía, ahorita le digo, su dictamen es preciso porque es su opinión. La perito contestó que sí. Yo le estoy preguntando qué la acredita para emitir esa opinión. Que la acredita para emitir esa opinión. Usted dice que es sugestiva. Sí, Perdón, no, o sea, perdón, sí, le ¿en dije, qué le dije estriba que la era- es objeción? que como había hecho la manifestación, llevaba una argumentación y la prueba era sugestiva. Pero ya ahorita como la plantea solita así, de que lo acredita, pues me parece que es ambigua, ¿no? La pregunta. ¿Muy ambigua? Sí. ¿Qué le acreditas? ¿Qué la acredita para hacer una? Sí es ambigua, sí es poco precisa. Un dictamen es una opinión, si no, no sería un dictamen. Entonces, ¿qué la acredita para hacer? No, es ambigua, sí. Replantee. ¿Qué la acredita para realizarle la evaluación psicológica a la menor dimensión? Objeción, señoría. O sea, vaya, no fue materia del contra, ya es ese tema. Además de que se sabe que dijo la psicóloga que pues es por un oficio que realiza, que le envía a la fiscalía, que hace la valoración Además psicológica. está contestada, sí. Replantee, fiscal. Relacionadas con la materia del contrarreto. Es que él le pregunta que si su dictamen es preciso porque es su opinión. Yo lo que le estoy preguntando en base a qué emite, bueno, la replanteo mi pregunta, en base a qué emite su opinión en el dictamen. Objeción, señoría, de hecho ya fue contestada. En base a que No. emite su opinión, en base al oficio del fiscal, es una materia de psicología. O sea, no entiendo la pregunta. Es que está mal planteada. Son dos cuestiones diferentes. Si él está preguntando que si ella emite su opinión, yo le estoy preguntando en base a qué emite su opinión en este dictamen. ¿En base a qué? Sí, exactamente. Bien. En base a que da mucha margen. Sí, sigue siendo ambigua. Más clara. Sí. ¿Por qué emite su dictamen, su opinión en el dictamen a la pregunta que le hace el defensor? Objeción, señoría. O sea, es lo mismo. ¿Por qué emite su opinión? Porque fue requerida por el Ministerio Público. No, pero ¿por qué emite su opinión respecto a qué? Al dictamen que le hace la pregunta el defensor. No El sé. defensor le hace la pregunta que su dictamen es preciso porque es su opinión. Es preciso porque es su opinión. Exactamente. Ah, Yo ya aquí estoy ya cambia. preguntando por qué emite su opinión en el siguiente dictamen. Bien, conteste. Emito mi opinión porque, primeramente, en los años de experiencia que tengo en la Fiscalía, que son 4 años, así también omito mi opinión o propongo mi opinión. ¿Por qué? Porque pues me basé también en lo que es la observación, la entrevista clínica, la versión de hechos y la aplicación de pruebas psicológicas. En pregunta del defensor en cuanto a el test que aplicó y usted contestó que era el test bajo la lluvia, solamente en base a eso emite su conclusión. Objeción, señorías. Sugestiva. Es sugestiva. Replantee.
¿Emplea alguna otra técnica aparte del test bajo la lluvia? Objeción, señoría, ya contestó. ¿Qué ya está contestada? Dijo que únicamente el test bajo la lluvia le sirvió para realizar la valoración psicológica a la menor. Sí está contestado. ¿Qué conté?